Comencemos por lo obvio. No, nadie gana un Super Bowl por mera casualidad. El solo hecho de llegar al gran juego involucra al menos una cantidad considerable de talento y ejecución. Ahora bien, hay equipos que han logrado obtener el Vince Lombardi sin ser considerados favoritos, sin contar con un semillero de estrellas y sin tener gran éxito en las temporadas posteriores a su coronación. Y por ello, los consideramos en esta lista de escuadrones que desafiaron a la lógica. Comencemos. Número 10. Green Bay Packers, 2010. De cierta forma, es triste pensar que de todas las versiones MVP de Aaron Rodgers y de los Packers que ganaron 13 o 14 juegos, la del 2010, probablemente la peor, fue la que se llevó el Super Bowl. Esos Packers perdieron 6 partidos, 4 de ellos por 3 puntos, los otros 2 por 4, incluyendo un triste 7-3 contra los Detroit Lions. Rodgers aún no alcanzaba la madurez de su talento, por lo que la defensa fue la que sacó la casta. Y el grupo de corredores tampoco era nada especial con la olvidable dupla de James Starks y Ryan Grant. Así llegaron a playoffs con la dolorosa derrota contra los Cardinals un año anterior todavía pesando en la memoria. Primero se metieron al Lincoln Financial Field para dejar a los Eagles del explosivo Michael Vick tendidos 21-16. En la ronda divisional aplastaron inmisericordiamente a los Falcons, el mejor equipo de la conferencia ese año, 48-21, en un juego donde el punter de los Packers no jugó un solo snap. Y en la final de conferencia contra los archienemigos Chicago Bears, un duelo defensivo animado por las caderas rimbombantes de BJ Raji, les dio el pase al Super Bowl para medirse contra los Pittsburgh Steelers. Green Bay puso ventaja de 21-3, pero los pupilos de Mike Tomlin empezaron una peligrosa remontada que solamente pudo frenarse gracias a un Clay Matthews en modo regañón comandando a la defensiva. Número 9. Kansas City Chiefs, 2023. Hasta el momento de la realización de este video, abril del 2025, es la versión de Chiefs con Patrick Mahomes en los controles con más debilidades aparentes. Se fueron 11-6 en temporada regular, incluyendo una racha de 3-5 desde la jornada 8 a la 16. Y lejos de los números, no fue un gran año. Mahomes tuvo un mal rendimiento en términos generales con solo 27 pases de anotación, muy por debajo de sus estándares. La defensa se había endurecido, pero el ataque dejaba mucho que desear, con derrotas directamente acreditables a recepciones fallidas en momentos clave. Claro, los grandes equipos se crecen cuando hace falta, y fue justo lo que lograron los Chiefs. Ya en playoffs vencieron sin problemas a los Dolphins en un enfrentamiento gélido. Luego tuvieron su encuentro anual contra los Buffalo Bills, donde Tyler Bass falló una patada más o menos sencilla en el último cuarto. Y de último dominaron a gusto a los Baltimore Ravens en la final de conferencia. El Super Bowl 58 ante los San Francisco 49ers fue un juego más bien errático. Ninguno de los dos equipos jugó particularmente bien y terminaron yéndose a un overtime donde el mismo Kyle Shanahan, coach de Niners, reconoció que no sabía que las reglas eran diferentes. Total, todo terminó con un pase de touchdown de Mahomes a McCall Hardman. En efecto, no puedes tener una victoria sin McCall. Número 8. Baltimore Ravens, 2000. El ejemplo perfecto del dicho una de cal por otra de arena. Si bien su defensa es una de las mejores de la historia, la ofensiva fue soporífera. Llegaron a perder 3 partidos consecutivos por 7, 8 y 3 puntos. Hubo un punto en el que la defensa tuvo que sentarse y decirle al ataque: "Hey, no necesitamos un montón de puntos, solo anoten una vez". En el momento justo se encendieron y así entraron a unos playoffs muy improbables. Silenciaron a los Broncos y luego a los Titans, para terminar midiéndose frente a los Oakland Raiders en la final de conferencia. Una jugada grande de Shannon Sharp fue el diferenciador. Además de que el livianito Tony Siragusa sacó de circulación al quarterback Raider Rich Gannon con un certero golpe. El coach de Baltimore, Brian Billick, dijo que antes del juego final pensó: "Lo único que necesitamos es un touchdown o un field goal para ganar este partido". Así fue. El Super Bowl 35 fue espectacularmente aburrido. En el papel podemos ver que los Ravens anotaron 4 touchdowns, pero 2 de esos fueron equipos especiales y defensa, y el otro fue en tiempo basura. Trent Dilfer es probablemente el peor quarterback en ganar un Super Bowl, y el año siguiente los Ravens fueron eliminados en la ronda de Wild Card. Número 7. New England Patriots, 2001. De todas las escuadras campeonas de los Pats, la del 2001 es por mucho la más débil. Arrancaron el año con 2 derrotas, antes de que, bueno, ya saben. En la semana 3 vino la prueba de fuego, el debut de un prospecto desconocido tomado en la 6ª ronda del draft, un tal Tom Brady, frente a los Colts de Peyton Manning, pero todo salió bien para los Pats, 44-13. El resto de la temporada fueron un equipo sólido, sin fuegos artificiales, sin equivocaciones, y con un quarterback inexperto jugando a controlar el reloj. Se calificaron con marca de 11-5 playoffs, y a simple vista parecía ser el típico equipo sorpresa que había dado un estirón de calidad, pero que no pasaría de estar en fase de maduración. No olvidemos que su marca del año previo había sido de 5-11. Pero las estrellas se acomodaron para los Patriots. En playoffs derrotaron 16-3 a unos sólidos Raiders, gracias a una discutida interpretación del reglamento.
La final de conferencia vio salir a Brady por lesión en los primeros minutos, pero Drew Bledsoe sacó la casta de un pick 1 global y logró llevar a Pats al Super Bowl, frente al MVP de la liga Kurt Warner y sus St. Louis Rams, el bien llamado Greatest Show on Turf. Todos pronosticaban una paliza por parte de los Rams, pero el coach Bill Belichick sacó a relucir su genialidad para frenar a equipos explosivos. A falta de medio cuarto y tras un pick six, los de Boston ganaban por 17-3, pero Warner despertó y logró empatar el juego. Brady comenzó su legado con un drive final frío y preciso, para que Adam Vinatieri les diera la victoria con un field goal mientras el reloj expiraba 20-17. El siguiente año New England terminó con marca de 9-7. La peor de la era Belichick-Brady. Así que muchos creíamos que serían otro One Hit Wonder. Pero... Número 6. New York Giants, 1990. Spoiler alert, no es la única mención de los Giants que verás en este video. Su temporada regular no fue mala, quedando campeones de división, pero en playoffs el panorama no era optimista. Phil Simms había caído lesionado. El running back, Otis Anderson, había tenido una temporada muy por debajo de su rendimiento habitual. Y Raúl Alegre, kicker titular, había caído en la reserva de lesionados, siendo sustituido por Matt Barr. El head coach Bill Parcells diseñó un plan de juego simple: concentrar todo su potencial en una defensa férrea y en correr el balón. Volver a lo básico, vamos. El plan dio resultado. En la ronda divisional aplastaron a los Chicago Bears 31-3. Y en la final se midieron frente a los, por entonces, imbatibles 49ers que buscaban su tercer Super Bowl consecutivo. Un golpe doloroso que sacó Joe Montana a mediados del cuarto periodo y un no menos doloroso fumble del explosivo Roger Craig les permitió ganar el duelo por 15-13. En el Super Bowl enfrentaban al equipo sensación de aquellos años, los Buffalo Bills de Jim Kelly y Thurman Thomas, quienes venían de reinventar el libro de récords a la ofensiva. Prácticamente todos daban por ganado el partido para los Bills, pero Parcells le tuvo toda la confianza a su coordinador defensivo Bill Belichick para armar una estrategia destinada a apagar la pólvora del versátil Thomas, el famoso Bullseye. El partido fue cerradísimo y pleno de drama, pero al final los favoritos Bills vieron esfumarse sus sueños con dos palabras: wide right. No good. Número 5. Philadelphia Eagles, 2017. En el papel, esta temporada de Eagles nos haría dudar de su lugar en esta lista, pero el factor de improbabilidad se debe a todo lo que tuvieron que enfrentar para toparse con la victoria final. Perdieron a un total de 11 titulares por lesión. Carson Wentz, el quarterback titular que estaba firmando una temporada de ensueño, cayó lesionado en la semana 15 y tuvieron que poner en su lugar a un pasador que se parecía a Napoleon Dynamite, Nick Foles. Pese a la adversidad, terminaron con marca de 13-3. En playoffs superaron apuradamente a unos diezmados Falcons. Y en la final de conferencia enfrentaron a los motivadísimos Vikings, que venían de derrotar a los poderosos New Orleans Saints en el milagro de Minneapolis. ¿Qué creen? Eagles aplastaron 38-7 a la escuadra púrpura y dorado. En el Super Bowl estaban los Pats, quienes habían remontado el mítico 28-3 de la edición previa. Un grupo de luchones jugadores como LeGarrette Blount, Nelson Agholor, Jay Ajayi, Trey Burton y Wendell Smallwood salieron con el cuchillo entre los dientes para dar la cara por Philly. En un juego surreal, sin respiros, con jugadas descabelladas y los nervios de punta, Foles terminó por enviar un pase de anotación preciso, precioso y perfecto a Zach Ertz durante los minutos finales, para imponerse por 41-33 a unos Patriots que contaban con un Tom Brady en plenitud de talento. Un año después, Wentz se volvió a lesionar en la semana 16, pero Foles no tenía más magia en reserva y los Eagles fueron eliminados. Número 4. Baltimore Ravens, 2012. Muchos considerarían que la escuadra del 2011 estaba destinada a obtener el Vince Lombardi, terminando con 12 ganados y llegando a final de conferencia. Pero el descorazonador final con la pifia de Billy Cundiff puso todo en pausa. Siendo honestos, el equipo del 2012 no era tan bueno como su predecesor. Joe Flacco lanzó para 22 pases de anotación. Ray Rice ya demostraba un declive, y la defensa carecía del dominio de años previos. En un juego contra los Chargers se alzaron con la victoria gracias a una de las jugadas más raras que recordemos, la conversión de 4ª y 29. A partir de ahí parecía que podían componer el rumbo, pero aún había incertidumbre por delante, pues perdieron 3 partidos consecutivos y terminaron en playoffs más porque el resto de la división fue notablemente malo que por méritos propios. Algo se encendió después de que Ray Lewis anunciara su retiro al final de esa temporada, pues procedieron a humillar al novato sensación Andrew Luck de los Colts. Luego fueron a Denver para uno de los partidos más inverosímiles en la historia de la NFL, el Mile High Miracle. Regresos de patadas para touchdown, pick sixes, remontadas, touchdowns en segundos finales y un doble tiempo extra les llevaron a la final de conferencia donde doblegaron a los New England Patriots de forma más bien cruenta. ¿Y qué decir del Super Bowl?
fue tan atípico como su misma temporada. Tras irse arriba cómodamente en el primer medio, el estadio quedó en penumbras con un apagón de más de 20 minutos. Los San Francisco 49ers procedieron a remontar el marcador, pero unas controversiales decisiones finales del coach Jim Harbaugh le dieron la victoria a Ravens. Un año después, el equipo entró en fase de reconstrucción profunda. Número 3. Oakland Raiders, 1980. Se llevan el honorable tercer lugar no por ser un mal equipo, de hecho terminaron con marca de 11-5, sino porque fue el primer sembrado como wild card en llegar a un Super Bowl y ganarlo. Para los estándares de la época, el gran juego estaba reservado para escuadras que practicaban la perfección, y eso se reflejaba en 2 o 3 derrotas al año cuando mucho. Los Raiders se clasificaron en la última semana de la temporada regular con una victoria contra los por entonces débiles New York Giants. Su quarterback era Jim Plunkett, alguien que hasta ese momento ya tenía la etiqueta de bust debido a que no cumplía con las expectativas de ser un primer pick global. En playoffs, nada los paró. Les pasaron por encima a los Oilers de Earl Campbell. Luego vencieron a los Browns del MVP Brian Sipe en un juego lleno de controversias, el famoso Red Right 88. Y en la final de conferencia dejaron tendidos a los Chargers de Dan Fouts, quienes habían impuesto cualquier cantidad de récords ofensivos. Ya en el Super Bowl encaraban a los favoritos Philadelphia Eagles de Ron Jaworski, pero el script del head coach Tom Flores funcionó como un reloj. 3 intercepciones de Rod Martin y un juego preciso y letal por parte de Plunkett les dieron la victoria por 27-10. Y todo eso ocurrió 2 años después de que el legendario coach John Madden dejara el equipo y Al Davis desmantelara la franquicia. Número 2. New York Giants, 2011. El equipo más irregular en ganar el Super Bowl, y probablemente el más olvidado. En un punto perdieron 4 juegos de forma consecutiva, y tuvieron 2 derrotas frente a los Redskins de Rex Grossman. Imaginen el bochorno. Por si todo eso fuera poco, desde la off-season el panorama se veía rudo. Los Eagles habían formado su Dream Team, y parecía que arrasar con la división era un mero trámite. Consideremos también que los Cowboys estaban de plácemes por el regreso de Tony Romo después de una lesión. Pero una vez más, el épico Eli Manning rompió los pronósticos. Cuando más importaba, los New York Football Giants se encendieron y conquistaron la división de último momento gracias a un juegazo legendario del wide receiver Victor Cruz. ¡Todos a bailar! En playoffs se impusieron categóricamente frente a los Falcons, para luego lograr lo impensable, meterse al Lambeau Field y recetarle a los Green Bay Packers un humillante 37-20, valiéndoles queso el estatus de MVP de Aaron Rodgers. La hazaña no acababa ahí. Manning, en lo que él considera el mejor juego de su carrera, dejó en el camino bajo la intensa lluvia a los San Francisco 49ers y su arrolladora defensiva, quienes llegaban motivados al 100 tras una victoria épica sobre New Orleans. El compromiso final era un Super Bowl donde los New England Patriots clamaban sangre en revancha por el 2007, pero Eli les repitió la dosis con un pase de locura a Mario Manningham que puso el score final 21-17. Solamente tenemos una mención honorífica, los New York Jets de 1968, y se debe a que ganaron un agónico Super Bowl ante unos favoritos Colts compensando el limitado talento de su roster con los titánicos tamaños de Joe Namath y su garantía de victoria. Número 1. New York Giants, 2007. ¿Cómo? ¿Otra vez? ¿Y pegados? Así es, los Giants del 2007 son el equipo más improbable en llevarse el anillo. Durante la temporada regular fueron más bien medianos, 14 en ofensiva total y 17 en defensiva total. Perdieron juegos por resultados abultados y se fueron 3-3 en su división, con 2 derrotas frente a los Cowboys. La situación era difícil. Tom Coughlin no mostraba ninguna mejoría como coach, y la etiqueta de bust todavía pendía de la cabeza de Eli Manning. Para colmo, terminaron clasificando a playoffs en la semana 16, y perdieron en la 17 frente a los Patriots. Pero igual que en nuestro apartado anterior, en los playoffs no creían en nadie. Se cobraron las 2 derrotas ante Cowboys en el momento más importante. Se metieron, sí, la exactitud es increíble, a Lambeau Field y de las manos de Plaxico Burress le propinaron a Brett Favre una derrota de abolengo en su último partido como Packer. Y aquí viene la hazaña que les hace más improbables que su versión 2011. Los Patriots del 2007 eran mucho mejor equipo que el que derrotaron en el Super Bowl 46. Llegaron con marca de 18-0 al gran juego, tras destrozar toda clase de récords ofensivos, y tenían a varios de los mejores jugadores de todos los tiempos entre sus filas. Ya hemos mencionado este juego y esta jugada de David Tyree en múltiples ocasiones, pero una más no hace daño. It is caught by Tyree. 17-14, con drama incluido y con el señor doctor don licenciado Elijah Nelson Manning callando bocas al por mayor. ¿Tienes alguna objeción o recomendación respecto a esta lista? Anótala en los comentarios. Y por favor, dale like al video, compártelo, suscríbete al canal, activa notificaciones, mándale saludos al buen Eli y sigue disfrutando los contenidos MVP de Primero y 10.